Yo creo que Torres Bodet nunca dejó de ser poeta y eso es una virtud. Creo que en ese sentido Torres Bodet fue un prosista extraordinario. Fue maestro, fue licenciado, fue novelista. Era un funcionario absolutamente excepcional. Bueno, fue un gran secretario de Educación Pública. Después de Vasconcelos, se podría decir que el mejor secretario de Educación Pública fue Torres Bodet. Iba desde la perfección en la manufactura de una oración, de una frase, hasta la perfección, la manera de anudarse los zapatos. Y así van formando a Jaime, que está seguro que el talento es trabajo. No es un don, sino que proviene del esfuerzo, de la tenacidad, del conocimiento, de destacar por lo que uno sabe y ha logrado. Sin embargo, toda esa parte del funcionario impecable que fue, contribuyó mucho a borrar su imagen como el gran escritor. Torres Bodet no tenía biografía, sino currículo. Don Jaime fue el primogénito de un matrimonio de extranjeros, un catalán, Alejandro Torres, y una peruana con ascendencia inmediata francesa, Emilia Bodet. Y es entonces un unigénito a los 6 años y se vuelve un chico que va a encontrar en la posibilidad de la lectura, en aprender a leer y escribir, todo el goce de la niñez. No fue a la escuela los primeros años, su mamá le dio clase y cuando iban más o menos en cuarto o quinto, de equivalente a cuarto o quinto, ella seguía al pie de la letra las materias que daba la Secretaría de Educación Pública. Y Torres Bodet hablaba, yo creo que por su mamá, Emilia, que era francesa, hablaba un francés así maravilloso. Era una mujer con una ideología jansenista, a la cual correspondía que los derechos de los seres humanos se logran cuando uno ha cumplido sus deberes. Para don Jaime, el deber era lo fundamental. Decía que no es legítimo que gocemos de nuestros derechos si no cumplimos también nuestros deberes. Su carrera fue precoz, como absolutamente precoz fue su talento descubierto a los 16 años en su primer poemario llamado Fervor, que tuvo el tino y tuvo la suerte de que fuera prologado por Enrique González Martínez, su maestro en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, desde 1918 hasta 1965, no dejó de publicar. O sea, independientemente de toda su responsabilidad como secretario, como diplomático, yo creo que la poesía le acompañó toda la vida. Tal vez el pecado de Torres Bodet fue la abundancia en la juventud. Fue un escritor que publicaba absolutamente todo lo que escribía y no todo era de la misma calidad. Sus ensayos son lo mejor de la prosa española, sobre todo otra vez en estilo, quizá no tanto en contenido, porque en contenido tenemos otros grandes escritores como Martín Luis Guzmán, etc. Pero desde el punto de vista de la perfección del estilo, yo creo que la literatura de Torres Bodet es un auténtico modelo para cualquier generación, para cualquier época del uso del castellano. Cuando termina el proceso, o están terminando los procesos de violencia de la Revolución Mexicana, pero vamos a decir que hacia 1920-21, que llega al poder después de la muerte de Carranza, el general Obregón, y que llama a Adolfo de la Huerta y después el general Obregón a Vasconcelos a reconstruir la imagen de México y a reconstruir la educación nacional, Vasconcelos tiene la sensibilidad de rodearse de personas jóvenes pero despiertas, inquietas, atentas, y una de esas personas es que llamaría Reyes monstruosamente precoz,
Jaime Torres Bodet. Siendo mi padre secretario de Educación, Pellicer se hizo acompañar de un joven amigo suyo que, si mal no recuerdo, tenía 19 años. Se lo presenta, le muestra a Torres Bodet algún poema o algunos poemas que había escrito, y mi padre, en un gesto típico de lo impulsivo que era, le dice: mañana preséntese usted a trabajar a las 9 de la mañana. Esa Secretaría de Educación que fue, bueno, todavía el día de hoy se le ve como una de las etapas más creativas, no solamente de la educación en México, sino del régimen revolucionario en general. Allí se encontraron muchos jóvenes como Torres Bodet alrededor de Vasconcelos, que parece haberlos inspirado. Todo el grupo Contemporáneos, que es el grupo de poetas al que pertenece don Jaime, estuvo cerca de don José Vasconcelos y le influyó este espíritu misioneísta o misionario de la educación, ¿no? Y la necesidad de convertirlo en principal proyecto del país. Y es entonces que, aunque está dichosamente como colaborador de José Vasconcelos, él está trabajando y colaborando en las revistas. Jaime Torres Bodet, como poeta, junto con Bernardo Ortiz de Montellanos, dirigió una revista que fue importante antes de Contemporáneos, que llamó La Falange, y que evidentemente reunía a los poetas que estaban haciendo su obra en ese momento. E idea, en el año de 1924, constituir un grupo en el cual comprenda a Bernardo Ortiz de Montellano, Villaurrutia, Gorostiza, Cuesta, Owen, Novo, lateralmente Usigli, Torres Bodet. Y entonces idea da nombre a ese grupo y a lo que puede ser su expresión, la revista, y le da como título el magnífico Contemporáneos. No es que fueran un grupo ellos formado conscientemente, sino que alrededor de la revista empezaron a publicar todos estos poetas que en ese momento eran jóvenes, que estaban también bajo la influencia de las vanguardias europeas y que en cierta forma atraían también las nuevas formas estéticas, este impulso poético de renovación, ¿no? Y es entonces que no es una revista con ideología, que no tiene un ánimo de recabar triunfos políticos, sino de ser una revista de cultura mexicana, con una periodicidad mensual que se va volviendo pues un emblema de lo que es una revista cultural en nuestro país. Y había una efervescencia intelectual y también era un país que necesitaba mucha educación. O sea, después de la Revolución, todo lo que viene es esa necesidad de, por ejemplo, alfabetizar. La idea de la educación pública y de lo que el Estado tenía que hacer para sacar a las masas de su postración era lo crucial. Esto don Jaime lo representó durante décadas. Al término del sexenio de Plutarco Elías Calles, voltea y piensa que debe de seguir en la función pública y mediante las amistades que tenía en relaciones exteriores, decide volverse un empleado del Servicio Exterior mexicano. La Secretaría de Relaciones tiene entonces una tradición de recoger entre sus funcionarios a hombres de letras para que pudieran hacer como a caballo sus dos carreras, la de escritores o poetas y la de funcionarios, en un área que ciertamente era importante, pero no vital para el desarrollo de México. No se puede comparar la Secretaría de Educación, que afectaba la vida de millones de mexicanos, con la de Relaciones Exteriores, que era una vida, pues, digamos, exquisita,
y que Torres Bodet va a dar a Europa, Argentina, en los años del cardenismo. Después, Jaime Torres Bodet va a trabajar como jefe del departamento diplomático en México. Va a tratar asuntos delicados como la posición de México durante la Guerra Civil Española, el asilo de Trotsky en México y otros asuntos más que tienen que ver con el trabajo diplomático. Es una persona que por su carisma, por su dominio del francés, una vez más insisto, por el dominio de esa cultura, y más que el dominio, el amor a esa cultura francófona, es alguien que se mueve como pez en el agua en los círculos literarios y periodísticos de Bruselas. Entonces, eso le abre muchas puertas, las amistades le abren muchas puertas y puede así hablar libremente acerca de la defensa de los derechos mexicanos en esa época. Cuando fue embajador de México en Francia, hizo una revista bonita, no muy grandota, así cuadradita, que se llama Nouvelles du Mexique. Y yo veía que circulaba muchísimo en Francia. Lo leían mucho los estudiantes franceses. Lástima, se acabó esa revista, pero hablaba de México, pero no así como de turismo, de piñatas y chocolate y esas cosas, sino que hablaba de cosas esenciales de México y que creo que fue importante para difundir lo que somos. Lo designa el presidente subsecretario de Relaciones Exteriores. Y ahí se va acercando al presidente y se va volviendo su redactor más importante. Jaime Torres Bodet va a ser un importante escritor oculto de discursos para Manuel Ávila Camacho, como le llaman en inglés ghost writer. Y es entonces que a final de 1943, después de que han sucedido 2 secretarios de Educación Pública, el presidente Ávila Camacho manda llamar en el mes de diciembre del año mencionado a Torres Bodet y le ofrece la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Tuvo algunas ideas muy importantes para su época que fueron un parteaguas. Una, la reforma del artículo 3 de la Constitución. Ahí está la educación patriótica, nacionalista, democrática, laica, solidaria, unida, obligatoria en toda la educación básica y gratuita. Y es que Torres Bodet venía de haber estado en la guerra y de haber visto los preparativos, los prolegómenos de la guerra, y de alguna manera tenía muy consciente, muy a flor de piel, la idea de que había que construir un binomio entre cultura, educación y paz, porque lo que él había visto había sido la barbarie, el vandalismo, la guerra, en el momento en el que tocó ser diplomático. Y luego, al darse cuenta de que la mitad de la población adulta era analfabeta, lanza la campaña nacional de alfabetización, cuyo lema, recordamos, era: el que tiene la fortuna de saber tiene el deber de enseñar. Cada mexicano debe enseñar a leer a otro mexicano. Se va a servir del ejército, de la logística del ejército para distribuir cartillas de alfabetización en toda la República. Va a ser una logística impresionante. Jaime Torres Bodet él mismo va a viajar a todos los rincones del país, va a encontrarse con comunidades, va a hacer exámenes también a la gente que está mostrando sus avances en su proceso de alfabetización. Es un gran proyecto masivo. Y de tal manera que en esos momentos en que éramos 22 millones de mexicanos, se logra en los 3 primeros años una realización de que 1,5 millones, contados en forma redonda, ya son alfabetos. Porque iniciar una campaña de alfabetización que nunca se había hecho era la poesía que se requería históricamente. Y de pronto, un organismo internacional, multinacional de la Organización de Naciones Unidas,
lo empieza a seducir para convertirlo en el segundo director general de la UNESCO. Como director general de la UNESCO va a llevar a cabo durante 4 años una larga trayectoria de promoción de la educación fundamental en el mundo. Que ahora eso lo vemos así como, como algo que no tiene mayor relieve o significación, pero creo que fue muy importante porque la UNESCO se da en un momento en el cual, al concluir la guerra, se trata de abrir las opciones del mundo en el tema de la educación y de la cultura. Y bueno, creo que una de las personas que lanzó su pensamiento y sus redes para poder desarrollar ese proyecto, pues fue don Jaime Torres Bodet. Las Naciones Unidas estaba dirigida básicamente por las grandes potencias y Torres Bodet no pertenecía a ese, su nacionalidad no era la de un país que fuera una potencia, sino un país más bien marginal. Así que pusieron a Torres Bodet en una situación imposible. No se tenía interés, a lo mejor no se podía que en un foro como Naciones Unidas, donde ya estaba el desencuentro entre la URSS y Estados Unidos, allí donde ya está polarizado todo y la cultura también está polarizada, hacer algo muy constructivo, porque cada uno de los dos bloques decidió por su cultura, su visión del mundo. Cuando él renuncia, y así lo escribe en sus memorias, se queja de que no es suficiente, de que se está limitando el presupuesto de la UNESCO y que no está creciendo la institución, simplemente se está votando el mantenimiento de su presupuesto, inclusive una disminución de su presupuesto. Entonces, Jaime Torres Bodet está muy preocupado. Y Torres Bodet se queda ahí frustrado, lo dice él lo admite, que no le daban recursos, era una tarea muy difícil, por eso renuncia. Entonces en agosto de 1958 Jaime Torres Bodet regresa a México y es invitado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines a su casa y ahí es cuando le presenta a Adolfo López Mateos y en una conversación le dice que le interesaría una opinión sobre la educación en México. Y es entonces que se lo entrega al presidente electo, lo convoca a López Mateos y le dice: usted ya me explicó todo lo que falta, ahora venga conmigo y hágalo, venga conmigo. No, yo ya le dije que no. ¿Cómo que no? Si tiene usted una deuda con el país, si tiene usted una deuda cuando se fue como funcionario internacional, debe usted de cumplir y de ser un colaborador mío. Lo convence a Torres Bodet y entonces empieza el sexenio, el segundo como titular de Educación Pública. Él concibe el plan de 11 años. Plan de expansión y mejoramiento de la educación primaria. Y logra el objetivo, aún después de haber salido de la Secretaría, porque es un plan bisexenal en realidad. Y en el mismo mes de enero en que pide que le acepten organizar el plan de perfeccionamiento y mejoramiento de la educación básica, va uno de sus primeros acuerdos con el presidente López Mateos y le dice: ¿hay algo que nos falta en la educación? El presidente le dice: ¿qué falta? ¿Qué es lo que no se ha hecho de aparte? El volver gratuita la educación pública. Y el volverla gratuita es otorgar los libros de texto a los niños. Y lo que necesitamos es volver libros de texto gratuito porque solamente el 25% de los padres pueden dar los libros venales que cuestan y que se venden en las librerías por autores particulares. Y le dice: desde luego, hágame el proyecto,
pero empezamos desde ahora. Y desde entonces, que fue 59, los primeros libros de texto se publican en enero del 60, cuando era presidente Adolfo López Mateos, secretario de Educación don Jaime Torres Bodet y presidente de la Conalitec Martín Luis Guzmán, el gran escritor mexicano. Y esta política de elaborar los libros de texto y repartirlos a los niños no se ha interrumpido desde entonces. Y ya muy pronto, digamos, hacia mediados de los 60 ya alcanzó cobertura completa. Es decir, la Conalitec se asegura de que todos los niños cada año tengan todos los libros que necesitan para sus cursos, siempre y cuando estén inscritos en los niveles y los grados de educación básica. Pero Torres Bodet dice con gran entusiasmo la gran satisfacción que fue para él poder llevar a la realización un proyecto en el que soñó desde joven. Fue algo inédito en la historia de la educación en el mundo. No hay prácticamente países que tengan un fondo público reservado a los libros de texto gratuito. Y entonces los niños de cualquier región, de cualquier condición social, tenían los mismos libros que los niños que vivían en un barrio acomodado de la Ciudad de México. Y eso era una forma de igualar las oportunidades también, que como política social fue importantísimo, ¿no? Y eso pues son ideas de Torres Bodet. Y el libro de texto llevó a una confrontación abierta, política, en las calles, manifestaciones de la clase media, y detrás de ella estaban la jerarquía de la Iglesia Católica, pero finalmente se impuso. Es obvio que todos los libros de texto, aquí y en cualquier otra parte, no son neutrales, no pueden ser neutrales. Ponían una visión de la política, del país, del proyecto nacional, que le convenía al gobierno, a un gobierno que no era democrático, pero que en este campo se enfrentó a una visión más conservadora, y en ese sentido, y solo en ese sentido, era relativamente progresista. La condición de Torres Bodet en términos de la arquitectura educativa y en términos de la infraestructura es única. Todo este tránsito que hace por diferentes ámbitos al exterior también lo ponen en contacto con lo que se estaba haciendo de arquitecturas en el mundo. Y en su segundo periodo como secretario de Educación Pública, pues ya le entra al tema de la prefabricación, el aula de Ramírez Vázquez, el aula prefabricada que tenía que ser de asbesto cemento, caber en un contenedor, y se da cuenta de que con arquitecturas tradicionales iba a ser muy difícil sacarla adelante. Entonces, quizá el periodo de más construcción de escuelas en la historia de México. Y también consolida todo el tema cultural. Construye el Museo de Arte Moderno, construye lo que es el campus más importante del Politécnico, que es Zacatenco, la sede del Politécnico Nacional. Inicia y termina prácticamente Zacatenco. Deja muy encaminado el Museo de Antropología. Al término de su cargo como secretario de Educación Pública del presidente López Mateos y de su gobierno, en el año de 1965, él empieza a tener un problema de tumores cancerosos. Y es entonces que él tiene junto a él un compromiso, terminar de escribir sus memorias. Efectivamente, terminó el último tomo de sus memorias y se suicidó. Se encierra a su cuarto a leer y a dormir un poco. Y al rato se oye un disparo, corren al despacho, abren la puerta y está don Jaime muerto. Muere el día 13 de mayo de 1974 y yo pienso que él quería ser enterrado el 15 de mayo, que era el día, pues que es el día del maestro. Y el presidente de la República, cuyo círculo cercano era un poco renuente a enterrar a don Jaime en la rotonda,
porque se había muerto de suicidio y alguien incluso dijo en ese ámbito que cómo poner de ejemplo a las nuevas generaciones un hombre que se había suicidado. Había una razón, que había dedicado toda su vida a una obra y que concluida la obra, para él concluye la vida. Por eso decide lo que a mi juicio es una muerte absolutamente ejemplar. Él, como dice en esa gloriosa carta de despedida que él deja, donde dice: en vez de sentarme a esperar a la muerte, prefiero convocarla. Pues yo pienso que fue una muerte muy valiente. Probablemente sí lo hizo como un acto poético. Fue realmente un mexicano excepcional y mi vida no hubiera sido lo que fue sin la inspiración y sin el apoyo que me brindó como joven. Ahora los jóvenes no lo recuerdan mucho. Octavio Paz nunca lo ponderó, los críticos de literatura tampoco, pero fue un poeta bueno, un escritor bueno, un orador espléndido y muy convincente, y además un educador como no ha habido otro, un gran secretario de Educación Pública. Yo quiero expresar que unidos a los símbolos patrios, al escudo nacional, a nuestra bandera, al himno mexicano, están los libros de texto gratuitos. Y con un ánimo de lo que se quería, la concordia, la unidad, el patriotismo, la mexicanidad. Y es esto algo que no se debe de olvidar, que lo hizo Jaime Torres Bodet.